Hábito 3. Poner primero lo primero. Principios de administración personal. Lo que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos. Goethe. ¿Puede el lector tomarse un momento y redactar una breve respuesta para cada una de las dos preguntas siguientes? Esas respuestas serán importantes cuando empiece a trabajar con el hábito 3. Pregunta 1. ¿Qué puede hacer que no esté haciendo ahora y que, si lo hiciera regularmente, representaría una tremenda diferencia positiva en su vida personal? Pregunta 2. ¿Qué produciría resultados similares en su vida profesional o en su empresa? Volveremos a estas respuestas más adelante. Pero comencemos por situar el hábito 3 en perspectiva. El hábito 3 es el fruto personal, la realización práctica del hábito 1 y 2. El hábito 1 dice, tú eres el creador. Tú estás a cargo de todo. Se basa en los 4 privilegios humanos de la imaginación, la conciencia moral, la voluntad independiente y, en particular, la autoconciencia. Nos permite decir: este es un programa deficiente que yo recibí en mi infancia procedente de mi espejo social. No me gusta ese guión inefectivo. Puedo cambiar. El hábito 2 es la creación primera o mental. Se basa en la imaginación, la capacidad para visualizar, para ver lo potencial, para crear con nuestra mente lo que en el presente no podemos ver con nuestros ojos, y en la conciencia moral, que es la capacidad para detectar nuestra propia singularidad y las directrices personales, morales y éticas que nos permiten llevarla felizmente a cabo. Supone el contacto profundo con nuestros paradigmas y valores básicos, y la visión de aquello en lo que podemos convertirnos. El hábito 3 es la segunda creación, la creación física. Es la realización, la actualización, la aparición natural del hábito 1 y el hábito 2. Es el ejercicio de la voluntad independiente que pasa a centrarse en principios. Es la puesta en práctica incesante, momento a momento. El hábito 1 y el hábito 2 son absolutamente esenciales y prerequisitos del tercero. Uno no puede pasar a centrarse en principios sin tomar primero conciencia de su propia naturaleza proactiva y desarrollarla. No se puede pasar a los principios sin tomar primero conciencia de los propios paradigmas y sin comprender cómo hay que cambiarlos y alinearlos con los principios. No se puede pasar a los principios sin una visión de la contribución singular que a uno le corresponde realizar y sin ponerla en el centro de todo. Pero con esos cimientos se puede pasar ya a los principios, de modo incesante, momento a momento, viviendo el hábito 3, es decir, practicando una autoadministración efectiva. Recuerde que la administración es claramente distinta del liderazgo. El liderazgo es primordialmente una actividad que absorbe la energía del hemisferio derecho del cerebro. Tiene mucho de arte y se basa en una filosofía de vida. Cuando se afrontan problemas de liderazgo, hay que plantearse los interrogantes últimos de la vida. Pero una vez abordados esos problemas, después de haberlos resuelto, tiene que administrarse con efectividad para crear una vida congruente con sus respuestas. Si uno no está en la selva correcta, la capacidad para administrarse bien no supondrá una gran diferencia. Pero si uno está en la selva correcta, la diferencia será radical. De hecho, la capacidad para administrar bien determina la calidad e incluso la existencia de la segunda creación. La administración o gestión es la fragmentación, el análisis, la secuencia, la aplicación específica, el aspecto cerebral izquierdo, ligado al tiempo, del autogobierno efectivo. Mi propia máxima de la efectividad personal es la siguiente: administra desde la izquierda, lidera desde la derecha. El poder de la voluntad independiente. Además de la autoconciencia, la imaginación y la conciencia moral, es el cuarto privilegio humano, la voluntad independiente, el que realmente hace posible la autoadministración efectiva.
Se trata de la capacidad para tomar decisiones y elegir, y después actuar en consecuencia. Significa actuar en lugar de ser actuado, llevar proactivamente a cabo el programa que hemos desarrollado a través de los otros 3 dones. La voluntad humana es asombrosa. Una y otra vez se ha impuesto sobre adversidades increíbles. Los Ellen Keller de este mundo dan prueba, de modo espectacular, del valor y el poder de la voluntad independiente. Pero cuando examinamos este don en el contexto de la autoadministración efectiva, comprendemos que por lo general no es el esfuerzo dramático, visible, que se realiza hasta el límite de nuestras fuerzas una vez en la vida, el que procura un éxito duradero. El poder se adquiere aprendiendo a usar ese gran don en las decisiones que tomamos día tras día. El grado en que hemos desarrollado nuestra voluntad independiente en la vida cotidiana se mide por nuestra integridad personal. Fundamentalmente, la integridad es el valor que nos asignamos a nosotros mismos. Es nuestra capacidad para comprometernos a mantener los compromisos con nosotros mismos, de hacer lo que decimos. Es respetarse a uno mismo, una parte fundamental de la ética del carácter, la esencia del desarrollo proactivo. La administración efectiva consiste en empezar por lo primero. Mientras que el liderazgo decide qué es lo primero, la administración le va asignando el primer lugar día tras día, momento a momento. La administración es disciplina, puesta en práctica. Disciplina deriva de discípulo, discípulo de una filosofía, de un conjunto de valores, de un propósito supremo, de una meta superior o de la persona que la representa. En otras palabras, si uno es un administrador efectivo de sí mismo, la disciplina proviene del interior, es una función de la voluntad independiente. Uno es discípulo, un seguidor de los propios valores profundos y sus fuentes. Y tiene la voluntad, la integridad, de subordinar a esos valores todos los sentimientos, impulsos y estados de ánimo. Uno de mis ensayos favoritos es The Common Denominator of Success, el común denominador del éxito, escrito por E. M. Gray. Este autor pasó su vida buscando el denominador que comparten todas las personas de éxito. Encontró que ese denominador común no era el trabajo duro, la buena suerte ni la habilidad para relacionarse, aunque todos esos factores tenían importancia. El factor que parecía trascender a todos los otros materializan la esencia del hábito 3, poner primero lo primero. La persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. No necesariamente le gusta hacerlas. Pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos. Esa subordinación requiere un propósito, una misión, un claro sentido de dirección y valor establecido por el hábito 2, un ardiente sí interior que hace posible decir no a otras cosas. También requiere voluntad independiente, el poder de hacer algo cuando uno no quiere hacerlo, y depender de los valores y no del impulso o deseo del momento. Es el poder de actuar con integridad respecto de la primera creación proactiva. 4 generaciones de la administración del tiempo. En el hábito 3 abordamos muchas de las cuestiones relacionadas con la administración de la vida y el tiempo. Como estudioso desde hace años de este campo fascinante, estoy personalmente convencido de que la esencia del mejor pensamiento del área de la administración del tiempo puede resumirse en una única frase: organizar y ejecutar según prioridades. Esa frase representa la evolución de 3 generaciones de la teoría de la administración del tiempo, y el mejor modo de proceder en consonancia con ella constituye el centro de una amplia variedad de enfoques y materiales. La administración personal ha evolucionado siguiendo una pauta similar a la de muchas otras áreas del esfuerzo humano. Los más grandes impulsos de desarrollo, olas, según los denomina Alvin Toffler, se siguen secuencialmente y cada uno de ellos añade una nueva dimensión vital. Por ejemplo,
en el desarrollo social. Después de la revolución agrícola vino la revolución industrial, seguida a su vez por la revolución informática. Cada una de las olas sucesivas creó una ola de progreso social y personal. De modo análogo, en el área de la administración del tiempo, cada generación toma como base la anterior y nos acerca a un mayor control de nuestra vida. La primera ola o generación podría caracterizarse por las notas y listas de tareas que tendían a proporcionar cierto reconocimiento y totalidad a los múltiples requerimientos planteados a nuestro tiempo y nuestra energía. La segunda generación podría caracterizarse por agendas. Esta ola refleja el intento de mirar hacia adelante, programar los acontecimientos y actividades del futuro. La tercera generación refleja el campo actual de la administración del tiempo. Suma a las generaciones precedentes la idea esencial de priorizar, de clarificar valores, de comparar la importancia relativa de las actividades sobre la base de su relación con esos valores. Además, se centra en el establecimiento de metas, objetivos a largo, medio o corto plazo hacia los cuales se orientarán el tiempo y la energía en armonía con los valores. También incluye el concepto de la planificación diaria, del plan específico para alcanzar las metas y actividades a las que se atribuye mayor valía. Si bien la tercera generación ha realizado una contribución notable, ahora se ha empezado a comprender que la programación y el control, eficientes, del tiempo a menudo pueden resultar contraproducentes. Centrarse en la eficiencia crea expectativas que no concuerdan con las oportunidades de desarrollar relaciones ricas, satisfacer necesidades humanas y disfrutar de momentos espontáneos día tras día. Muchas personas se sienten asfixiadas por los programas y la planificación que las conducen a una situación excesivamente estipulada y restringida, y tiran al niño con el agua de la bañera, volviendo a las técnicas de la primera o la segunda generación para preservar las relaciones, la espontaneidad y la calidad de vida. Pero está emergiendo una cuarta generación. Esta reconoce que el término administración del tiempo es en realidad una denominación poco afortunada. El desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en administrarnos a nosotros mismos. La satisfacción depende tanto de la expectativa como de la realización. Y la expectativa y la satisfacción reside en nuestro círculo de influencia. En lugar de centrarse en las cosas y el tiempo, las expectativas de la cuarta generación se centran en preservar y realzar las relaciones y en alcanzar resultados, en síntesis, en mantener el equilibrio P/CP. Cuadrante 2. El foco esencial de la cuarta generación de la administración puede captarse en la matriz del tiempo esquematizada a continuación. Básicamente, dedicamos nuestro tiempo a uno de los 4 bloques de actividades siguientes. Como puede verse, los 2 factores que definen una actividad son urgente e importante. Urgente significa que se necesita una atención inmediata, ahora. Las cosas urgentes actúan sobre nosotros. El timbre del teléfono es urgente. La mayoría de las personas no soportan ni siquiera la idea de dejar que suene. Uno puede pasar horas preparando materiales, vestirse y trasladarse a la oficina de alguien para analizar una cuestión determinada, pero si mientras estamos allí suena el teléfono tendrá preferencia sobre nuestra visita personal. Cuando es uno quien llama, por lo general no nos contestan, voy a colgar y le llamo en 15 minutos. Pero son esas mismas personas las que por teléfono nos atienden de inmediato, las que pueden dejarnos esperando en una oficina, por lo menos durante ese mismo lapso, mientras terminan una conversación telefónica con algún otro. Las materias urgentes son por lo general muy visibles. Nos presionan, reclaman acción. A menudo complacen a otros. Por lo general las tenemos ante nuestras propias narices. Y suelen ser agradables, fáciles, divertidas.
pero con la misma frecuencia carecen de importancia. La importancia, por otra parte, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, realiza una aportación a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestras metas de alta prioridad. Ante las materias urgentes, reaccionamos. Las cuestiones importantes que no son urgentes requieren más iniciativa, más proactividad. Tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad, para hacer que las cosas ocurran. Si no practicamos el hábito 2, si no tenemos una idea clara de lo que es importante, de los resultados que deseamos obtener en nuestra vida, con facilidad nos veremos desviados hacia la respuesta ante lo urgente. Examinemos por un momento los 4 cuadrantes de la matriz del tiempo. El cuadrante Y es urgente e importante. Tiene que ver con resultados significativos que reclaman atención inmediata. A las actividades del cuadrante Y, por lo general, las denominamos crisis o problemas. Todos experimentamos en nuestra vida algunas actividades del cuadrante Y. Pero el cuadrante Y agota y consume a muchas personas, que son administradores de crisis, personas orientadas hacia los problemas, productores que trabajan al límite de los plazos. Mientras uno se centra en el cuadrante Y, este crece cada vez más hasta que nos domina. Es como el oleaje. Llega un gran problema, nos golpea y nos deja tendidos y confusos. Uno lucha, se pone en pie, y lo único que consigue es quedar frente a otro problema que vuelve a golpearlo y dejarlo tendido. Algunas personas son literalmente acribilladas por los problemas todo el día y cada día. El único alivio que tienen consiste en huir hacia las actividades no importantes ni urgentes del cuadrante 4. De modo que, en su matriz total, el 90% del tiempo está en el cuadrante Y y la mayor parte del restante 10% en el cuadrante 4, a los cuadrantes 2 y 3 solo les prestan una atención mínima. Así es como viven las personas que administran su vida sobre la base de las crisis. Hay otras personas que dedican mucho tiempo al cuadrante 3, urgente, pero no importante, pensando que están en el cuadrante Y continuamente reaccionan ante las cosas urgentes, suponiendo que también son importantes. Pero la realidad es que la urgencia de esas cuestiones se basa a menudo en las prioridades y expectativas de los otros. Las personas que dedican su tiempo casi exclusivamente a los cuadrantes 3 y 4 llevan vidas básicamente irresponsables. Las personas efectivas permanecen fuera de los cuadrantes 3 y 4 porque, urgentes o no, no son importantes. También reducen el cuadrante Y, pasando más tiempo en el cuadrante 2. El cuadrante 2 es el corazón de la administración personal efectiva. Trata de las cosas que no son urgentes, pero sí importantes, por ejemplo, construir relaciones, redactar un enunciado de misión personal, planificar a largo alcance, la ejercitación, el mantenimiento preventivo, la preparación, todas esas cosas que sabemos que hay que hacer, pero que solemos eludir, porque no son urgentes. Para parafrasear a Peter Drucker, las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Alimentan las oportunidades y dejan morir de inanición a los problemas. Piensan preventivamente. Tienen auténticas crisis y emergencias del cuadrante y que requieren su atención inmediata, pero su número es comparativamente pequeño. Mantienen P y CP en equilibrio, al centrarse en las actividades importantes, pero no urgentes, del cuadrante 2, que tienen alto poder para generar capacidad. Teniendo en mente la matriz del tiempo, tómese un momento y considere de qué modo ha respondido a las preguntas del principio de este capítulo. ¿En qué cuadrante encajan? ¿Son importantes? ¿Son urgentes? Mi conjetura es que probablemente encajen en el cuadrante 2. Son obviamente importantes, profundamente importantes, pero no urgentes. Y porque no son urgentes, no se dedica a ellas.
Examine de nuevo la naturaleza de esas preguntas que puede hacer en su vida personal y profesional que, de hacerlo regularmente, representaría una tremenda diferencia positiva en su vida. Las actividades del cuadrante 2 tienen ese tipo de efecto. Nuestra efectividad avanza a pasos agigantados cuando las realizamos. Le hice una pregunta similar a un grupo de gerentes de un centro comercial. Si tuvieran que hacer una cosa en su trabajo profesional que saben que tendría efectos enormemente positivos en los resultados, ¿cuál sería? La respuesta unánime fue establecer relaciones personales útiles con los arrendatarios, los propietarios de los negocios del centro comercial, lo cual es una actividad del cuadrante 2. Hicimos un análisis del tiempo que estaban destinando a esa actividad, menos del 5%. Tenían buenas razones, problemas, uno detrás de otro. Debían presentar informes, asistir a reuniones, responder correspondencia, realizar llamadas telefónicas, interrupciones constantes. El cuadrante y los consumía. Estaban dedicando muy poco tiempo a los gerentes de los negocios, y ese tiempo estaba lleno de energía negativa. En realidad, solo los visitaban para cumplir con los contratos, cobrar el alquiler, discutir la publicidad u otras prácticas que podrían no armonizar con las directivas del centro, o algo semejante. Los comerciantes individuales estaban luchando por la supervivencia, no ya por la prosperidad. Tenían problemas de personal, problemas de costos, problemas de inventario, y una multitud de otros problemas. La mayoría de ellos carecía totalmente de formación en gerencia. Algunos eran comerciantes perfectos, pero necesitaban ayuda. Los arrendatarios ni siquiera querían ver a los propietarios del centro comercial, que no eran más que otro de los problemas con los que tenían que lidiar. De modo que los propietarios decidieron ser proactivos. Determinaron su propósito, sus valores, sus prioridades. En armonía con tales prioridades, decidieron dedicar la tercera parte de su tiempo a relacionarse con los comerciantes. En el trabajo con esa organización, durante más o menos 1 año y medio, los vi aumentar su dedicación a la relación con los arrendatarios hasta aproximadamente el 20%, lo que representaba un aumento de más del cuádruple. Además, cambiaron de rol. Se convirtieron en confidentes, formadores y consultores de los comerciantes. Sus intercambios estaban llenos de energía positiva. El efecto fue espectacular y profundo. Al centrarse en las relaciones y resultados, más que en el tiempo y los métodos, las cifras crecieron, los arrendatarios se quedaron sobrecogidos por los resultados de las nuevas ideas y habilidades, y los gerentes del centro comercial fueron más efectivos, y satisficieron y aumentaron sus listas de arrendatarios potenciales. Dejaron de ser policías o de rondar como supervisores. Resolvían problemas, ayudaban. El lector puede ser estudiante universitario, obrero en una cadena de montaje, diseñador de modas o presidente de una compañía. En cualquiera de los casos creo que, si se pregunta qué hay en el cuadrante 2, cultiva la proactividad y la pone en práctica, finalmente logrará los mismos resultados. Su efectividad aumentará extraordinariamente. Sus crisis y problemas se reducirán hasta adquirir proporciones manejables, porque pensará con anticipación, trabajando sobre las raíces, adoptando, en primer lugar, las medidas que impidan que las situaciones lleguen a convertirse en crisis. En la jerga de la administración del tiempo, esto se llama el principio de Pareto. El 80% de los resultados proviene del 20% de las actividades. Lo que supone decir, no. En un principio, solo se puede conseguir tiempo para el cuadrante 2 en los cuadrantes 3 y 4. No se pueden ignorar las actividades urgentes e importantes del cuadrante I, aunque este se reducirá cada vez más a medida que se dedique más tiempo a la prevención y preparación en el cuadrante 2.
Pero el tiempo inicial para este cuadrante tiene que provenir de los cuadrantes 3 y 4. Para trabajar con el cuadrante 2 hay que ser proactivo, porque los cuadrantes y 3 trabajan sobre 1. Para decirles sí a las prioridades importantes del cuadrante 2, hay que aprender a decirles no a otras actividades, algunas de ellas en apariencia urgentes. Hace algún tiempo, invitaron a mi esposa a asumir la presidencia de una comisión dedicada a una tarea comunitaria. Estaba trabajando en cosas verdaderamente importantes y en realidad no deseaba ponerse al frente de esa comisión. Pero se sintió presionada y finalmente aceptó la responsabilidad. Entonces llamó a una de sus amigas para pedirle colaboración también a ella. La amiga la escuchó durante un lapso prolongado y después le dijo: Sandra, parece un proyecto maravilloso, algo que realmente vale la pena emprender. Aprecio mucho que me invites a participar. Me siento halagada. Por distintas razones, no deseo participar, pero quiero que sepas cuánto aprecio tu invitación. Sandra esperaba cualquier cosa menos un atento no. Se volvió hacia mí suspirando, preferiría haber contestado del mismo modo. No quiero decir que no se deba participar en proyectos significativos de servicio. Estas cosas son importantes. Pero es preciso decidir cuáles son las prioridades más altas y tener el valor de decir no a otras cosas con buena educación, sonriendo y sin dar excusas. Y para hacerlo hay que tener un sí más grande ardiendo adentro. A menudo, lo bueno es enemigo de lo mejor. Tengamos presente que uno siempre le está diciendo no a algo. Si no lo dice a lo aparente y urgente, probablemente se lo esté diciendo a cosas más fundamentales y altamente importantes. Incluso cuando lo urgente es bueno, lo bueno, si lo permitimos, puede estar apartándonos de lo que para nosotros es lo mejor, de nuestra contribución singular. Cuando yo era director de relaciones universitarias en una gran universidad, contraté como empleado a un escritor inteligente, proactivo, creador. En una ocasión, después de unos meses, fui a su oficina y le pedí que trabajara con algunas cuestiones urgentes que estaban presionándome. Él me dijo: Stephen, haré lo que quieras que haga, pero permíteme darte a conocer mi situación. Me llevó hacia su tablero, donde había anotado más de 2 docenas de proyectos con los que estaba trabajando, junto con criterios de ejecución y fechas tope que antes había discutido a fondo. Era una persona muy disciplinada, esa era la razón principal por la cual había recurrido a él. Si quieres que te hagan algo, encárgaselo a una persona ocupada. El hombre continuó: Stephen, para hacer bien las tareas que quieres que se hagan necesitaré varios días. ¿Cuál de estos proyectos preferirías que demore o cancele para satisfacer tu demanda? No quise asumir esa responsabilidad. No quise meter un palo en la rueda de una de las personas más productivas del equipo, solo porque en aquella época yo estaba administrando por crisis. Las tareas que yo quería que se hicieran eran urgentes, pero no importantes. De modo que encontré otro administrador y le encargué el trabajo a él. Cotidianamente decimos sí o no a ciertas cosas, por lo general muchas veces al día. Un centro de principios correctos y un objetivo en nuestra misión personal nos otorgan sabiduría para emitir juicios con efectividad en esos casos. Al trabajar con diferentes grupos, les digo que la esencia de la administración efectiva del tiempo y la vida consiste en organizar y ejecutar prioridades equilibradas. Después formulo esta pregunta: en el caso de que les falle una de estas 3 áreas, ¿cuál sería? 1. La ineptitud para establecer prioridades. 2. La incapacidad o falta de deseo de organizar esas prioridades. O 3. La falta de disciplina para la ejecución.
para atenerse a las prioridades y la organización. La mayor parte de las personas dicen que lo que principalmente les falta es disciplina. Pensándolo con más profundidad, creo que no es así. El problema básico consiste en que las prioridades no han arraigado en sus corazones y sus mentes. No han interiorizado verdaderamente el hábito 2. Muchas personas reconocen el valor que tienen en sus vidas las actividades del cuadrante 2, ya las identifiquen como tales o no e intentan dar prioridad a esas actividades e integrarlas en sus vidas recurriendo solo a la autodisciplina. Pero sin un centro de principios y un enunciado de misión personal, carecen de los cimientos necesarios para sostener sus esfuerzos. Están trabajando sobre las hojas, sobre las actitudes y las conductas de la disciplina, sin ni siquiera pensar en examinar las raíces, los paradigmas básicos de los que fluyen sus actitudes y conductas naturales. Concentrarse en el cuadrante 2 es un paradigma que surge de un centro de principios. Si uno está centrado en el cónyuge, en el dinero, en los amigos, en el placer o en cualquier otro factor extrínseco, continuamente se verá devuelto a los cuadrantes y 3, reaccionando a esas fuerzas exteriores en las que está centrada su vida. Incluso cuando se centre en sí mismo, terminará reaccionando al impulso del momento en los cuadrantes y 3. La voluntad independiente no puede, por sí sola, disciplinarnos efectivamente en oposición a nuestro centro. Una máxima de los arquitectos dice que la forma sigue a la función. De modo análogo, la administración sigue al liderazgo. El modo en que uno pasa el tiempo es la consecuencia del modo en que uno ve su propio tiempo y sus propias prioridades. Si nuestras prioridades surgen de un centro de principios y de un enunciado de misión personal, si están profundamente arraigadas en nuestro corazón y nuestra mente, el cuadrante 2 aparecerá como un lugar natural y estimulante para invertir el tiempo. Es casi imposible decir no a la popularidad del cuadrante 3 o al placer de huir al cuadrante 4 cuando no se tiene un sí más grande ardiendo dentro. Solo cuando nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestro programa y tenemos imaginación y conciencia moral para crear un programa nuevo y singular centrado en principios al que se le puede decir sí, solo entonces tendremos una fuerza de voluntad independiente que nos permita decirle no, con una sonrisa auténtica, a lo que carece de importancia. Ingresar en el cuadrante 2. Si las actividades del cuadrante 2 constituyen claramente el corazón de la administración personal efectiva, lo primero que debemos poner primero, entonces, cómo organizamos y ejecutamos en función de ello. La primera generación de la administración del tiempo ni siquiera reconoce el concepto de prioridad. Nos presenta notas y listas de tareas que podemos ir tachando, con lo cual experimentamos una sensación temporal de éxito, pero los ítems de esas listas no tienen asignadas prioridades. Además, no existe ninguna correlación entre la lista y nuestros valores y propósitos finales en la vida. Simplemente respondemos a lo que llega a nuestra conciencia y aparentemente es necesario que se haga. Muchas personas administran con este paradigma de primera generación. Es el curso de menor resistencia. En él no hay angustia ni tensión, resulta divertido seguir la corriente. La disciplina y la distribución del tiempo impuesta externamente dejan en las personas la impresión de que ellas no son responsables de los resultados. Pero los administradores de la primera generación, por definición, no son efectivos. Producen muy poco, y su estilo de vida no genera en absoluto capacidad de producción. Azotados por fuerzas externas, a menudo se les considera poco fiables e irresponsables, tienen muy poca sensación de control y autoestima. Los administradores de la segunda generación asumen un poco más de control. Distribuyen su tiempo planificándolo con anticipación, y por lo general se les considera más responsables, porque llegan cuando se supone que deben hacerlo.
Pero también en este caso las actividades programadas no prestan ninguna atención a las prioridades ni reconocen ninguna correlación con los valores más profundos y las metas. Presentan pocos logros significativos y solo tienden a la distribución en el tiempo. Los administradores de tercera generación dan un significativo paso adelante. Clarifican sus valores y establecen metas. Planifican día tras día y establecen prioridades. Como he dicho, ahí es donde está hoy en día la mayor parte de la administración del tiempo. Pero esta tercera generación presenta algunas limitaciones críticas. Primero, limita la visión. La planificación diaria a menudo omite cosas importantes que únicamente pueden verse con una perspectiva más amplia. La expresión misma, planificación diaria, se centra en lo urgente, el ahora. Si bien el establecimiento de prioridades de tercera generación ordena la actividad, no empieza por cuestionar la importancia esencial de dicha actividad, no sitúa la actividad en el contexto de los principios, la misión personal, los roles y las metas. La planificación diaria de tercera generación conducida por valores da prioridad básicamente a los problemas y las crisis del día de los cuadrantes I3. Además, la tercera generación no toma ninguna medida para la administración de los diversos roles de modo equilibrado. Le falta realismo, crea la tendencia a planificar el día en exceso, de lo que se deriva la frustración y el deseo ocasional de tirar el plan a la basura y escapar al cuadrante 4. Y su eficiencia, el centrarse en la administración del tiempo, tiende a crear tensión en las relaciones, más que a establecerlas. Si bien las tres generaciones han contribuido con algún tipo de herramienta de administración, ninguna ha producido una herramienta que permita vivir centrándose en principios, con un estilo de cuadrante 2. Los anotadores de la primera generación y las listas de tareas solo nos proporcionan un lugar para dejar asentadas las cosas que llegan a nuestra conciencia, con el objeto de no olvidarlas. Las agendas de la segunda generación solo proporcionan un lugar para registrar nuestros compromisos futuros, de modo que podamos estar donde acordamos y en el momento apropiado. Incluso la tercera generación, con su amplia gama de planificadores y materiales, se centra primordialmente en ayudar a dar prioridad y planificar las actividades de los cuadrantes I3. Aunque muchos formadores y consultores reconocen el valor de las actividades del cuadrante 2, las herramientas reales de planeamiento de la tercera generación no facilitan su organización y ejecución. Como cada generación se construye sobre las que la han precedido, los puntos fuertes y algunas de las herramientas de cada una de las primeras tres generaciones proporcionan material elemental para la cuarta. Pero existe la necesidad adicional de una nueva dimensión, del paradigma y la ejecución que nos permitirán introducirnos en el cuadrante 2, pasar a centrarnos en principios y conseguir hacer lo que es verdaderamente más importante. La herramienta del cuadrante 2. El objetivo de la administración del cuadrante 2 consiste en organizar nuestra vida con efectividad, desde un centro de principios sólidos, desde el conocimiento de nuestra misión personal, concentrándonos en lo importante y en lo urgente, y dentro del marco del equilibrio entre el incremento de nuestra producción y el aumento de nuestra capacidad de producción. Desde luego, este es un objetivo ambicioso para personas atrapadas en la estrecha trama de las cosas superficiales de los cuadrantes 3 y 4. Pero luchar para lograrlo tendrá un efecto extraordinario sobre la efectividad personal. Un organizador del cuadrante 2 tendrá que satisfacer 6 criterios importantes. Coherencia. La coherencia sugiere que haya armonía, unidad e integridad entre visión y misión, roles y metas, prioridades y planes, deseos y disciplina. En el planificador deberá haber un lugar destinado al enunciado de misión personal, de modo que uno pueda remitirse constantemente a él. También tiene que haber lugar para los roles y para las metas a corto y largo plazo.
Equilibrio. Su herramienta tiene que ayudarle a mantener el equilibrio en la vida, a identificar sus diversos roles y mantenerlos ante sus ojos, de modo que no pueda descuidar áreas importantes como la salud, la familia, la preparación profesional o el desarrollo personal. Muchas personas parecen pensar que el éxito en un área puede compensar el fracaso en otras. ¿Pero es así? Puede que sí, pero por un tiempo limitado y tratándose solo de ciertas áreas. Ahora bien, ¿puede el éxito en la profesión compensar el fracaso de un matrimonio roto, la salud perdida o la debilidad de carácter? La verdadera efectividad requiere equilibrio, y su herramienta de organización tiene que ayudarle a crearlo y mantenerlo. Centrarse en el cuadrante 2. Usted necesita una herramienta que le anime, le motive y realmente le ayude a dedicar al cuadrante 2 el tiempo necesario, de modo que más que dar prioridad a las crisis, se ocupe de prevenirlas. En mi opinión, el mejor modo de hacerlo consiste en organizar la vida sobre una base semanal. De todos modos, uno puede adaptar y establecer prioridades sobre una base diaria, pero el impulso fundamental proviene de la organización de la semana. La organización semanal proporciona mucho mayor equilibrio y contexto que la planificación diaria. En el reconocimiento de la semana como unidad de tiempo completa parece haber implícito un reconocimiento de tipo cultural. Las empresas, la educación y muchas de las otras facetas de la sociedad operan dentro del marco de la semana, destinando ciertos días al esfuerzo concentrado y otros al descanso y la inspiración. La ética básica judeocristiana respeta el sábado, el día elegido entre cada 7 para propósitos elevados. La mayoría de las personas piensa en términos de semanas. Pero la mayor parte de las herramientas de planificación de tercera generación se centra en la planificación diaria. Si bien pueden ayudarnos a dar prioridad a las actividades, en lo esencial solo nos ayudan a organizar las crisis y el trabajo urgente. La clave no es dar prioridad a lo que está en la agenda, sino ordenar en la agenda las prioridades. Y esto puede hacerse mejor en el contexto de la semana. Una dimensión humana. También necesita una herramienta que no solo distribuya el tiempo, sino que tenga en cuenta a las personas. Si bien puede pensar en términos de eficiencia para tratar el tiempo, una persona centrada en principios piensa en términos de efectividad en el trato con personas. A veces la vida centrada en principios del cuadrante 2 requiere la subordinación de la agenda a las personas. Su herramienta tiene que reflejar ese valor, facilitar su realización, en lugar de crear sentimientos de culpa cuando no se cumple con un horario establecido de tareas. Flexibilidad. Su herramienta de planificación tiene que ser su sierva, y nunca su ama. Puesto que debe trabajar para usted, hay que cortarla a la medida de su estilo, sus necesidades, sus métodos particulares. Ser portátil. Su herramienta tiene que ser portátil, de modo que pueda llevarla consigo en todo momento. Tal vez quiera revisar su enunciado de misión personal durante un viaje en autobús o deducir el valor de una nueva oportunidad en comparación con algo ya planificado. Si su organizador es portátil, podrá llevarlo consigo, y esos datos importantes siempre estarán a su alcance. Puesto que el cuadrante 2 es el corazón de la autoadministración efectiva, se necesita una herramienta que nos introduzca en él. Mi trabajo con el concepto de cuarta generación ha conducido a la creación de una herramienta específicamente diseñada en concordancia con los criterios que acabamos de enumerar. Pero muchas buenas herramientas de la tercera generación pueden adaptarse fácilmente. Como los principios son sólidos, las prácticas o aplicaciones específicas pueden variar de un individuo a otro. Como convertirse en un autoadministrador de cuadrante 2. Aunque lo que aquí intento es enseñar principios, y no prácticas, de efectividad,
creo que el lector podrá comprender mejor los principios y la índole facilitadora de la cuarta generación si hace realmente la experiencia de organizar una semana centrada en principios del cuadrante 2. La organización del cuadrante 2 implica 4 actividades clave. Identificación de roles. La primera tarea consiste en poner por escrito sus roles clave. Si ha pensado seriamente en los roles de su vida, puede escribir lo que vaya pasando por su mente. Tiene un rol como individuo. Tal vez quiera enumerar uno o más roles como miembro de la familia, esposo o esposa, madre o padre, hijo o hija, miembro de la familia extensa de abuelos, tíos, tías y primos. Puede que quiera enumerar varios roles laborales que indiquen las diferentes áreas en las que desea invertir tiempo y energía de modo regular. Es posible que tenga roles en la iglesia o en los asuntos comunitarios. No es necesario que se tome la molestia de definir los roles correspondientes al resto de su vida, limítese a considerar la semana y ponga por escrito las áreas en las que se ve dedicando tiempo durante los próximos 7 días. A continuación, presentamos 2 ejemplos del modo en que la gente puede verse en sus diversos roles. Selección de metas. El paso siguiente consiste en pensar 2 o 3 resultados importantes que uno cree que tiene que lograr en cada rol durante los 7 días siguientes, que serán registrados como metas. Por lo menos algunas de esas metas deben reflejar actividades del cuadrante 2. Idealmente, esas metas a corto plazo están relacionadas con las metas a largo plazo que ha identificado con su enunciado de misión personal. Pero incluso aunque no haya escrito ese enunciado, es posible que tenga la sensación de lo que es importante al considerar cada uno de sus roles y un par de metas por cada rol. Programación temporal. Ahora puede considerar la semana que tiene ante sí, con las metas en mente, y programar el tiempo para alcanzarlas. Por ejemplo, si su meta es redactar el primer borrador del enunciado de misión personal, tal vez disponga de un lapso de 2 horas del domingo para dedicarlas a esa tarea. El domingo suele ser ideal para planificar las actividades más valiosas para la promoción personal, entre las cuales se cuenta la organización semanal. Es un buen momento para hacer un alto en el camino, buscar un poco de inspiración y considerar la vida en el contexto de los principios y los valores. Si uno establece la meta de mejorar su estado físico mediante ejercicios, puede reservarles 1 hora, 3 o 4 días por semana o todos los días de la semana. Hay algunas metas que solo se pueden alcanzar durante el horario de trabajo y otras por las que hay que luchar el sábado, cuando los chicos están en casa. ¿Empieza a advertir algunas de las ventajas de organizar la semana en lugar del día? Después de haber identificado los roles y establecido las metas, se puede trasladar cada meta a un día específico de la semana, sea como prioridad o, lo que es incluso mejor, con una asignación horaria concreta. También se puede consultar la agenda anual o mensual y ver las previsiones y citas anteriores, evaluando su importancia en el contexto de las metas. Se transfiere entonces al programa semanal la que se decide mantener, y las otras se reprograman o cancelan. Al estudiar la hoja de trabajo que presentamos a continuación, obsérvese de qué modo han sido programadas o traducidas a un plan de acción específico las 19 metas más importantes, que en general pertenecen al cuadrante 2. Adviértase además el recuadro titulado Afilar la sierra, que proporciona espacio para planificar actividades vitales renovadoras del cuadrante 2 en cada una de las 4 dimensiones humanas que explicaremos al abordar el hábito 7. Se ha reservado tiempo para las 19 metas importantes, pero véase la cantidad de espacio libre que queda en la hoja de trabajo. Además de permitirnos poner primero lo primero, la organización semanal del cuadrante 2 otorga libertad y flexibilidad para controlar acontecimientos imprevistos, cambiar la programación temporal si es necesario, gozar de relaciones e interacciones con otros,
disfrutar profundamente de experiencias espontáneas, sabiendo que uno ha ordenado proactivamente la semana para alcanzar metas clave en todas las áreas de la vida. Adaptación diaria. Con la organización semanal del cuadrante 2, la planificación diaria se convierte en una función de adaptación diaria, de dar prioridad a actividades y de responder a acontecimientos, relaciones y experiencias imprevistos de un modo significativo. Si todas las mañanas dedicamos unos minutos a revisar la agenda, podemos ponernos en contacto con las decisiones basadas en valores tomadas al organizar la semana, y también con los factores no previstos que aparezcan. Al echar una mirada al día, se puede ver que los roles y metas permiten una priorización natural que surge de nuestro sentido innato del equilibrio. Se trata de un establecimiento de prioridades más flexible, más propio del hemisferio derecho del cerebro, que en última instancia proviene de la idea de la misión personal. Pero podría decirse que el establecimiento de prioridades de tercera generación en A, B, C, o 1, 2, 3, proporciona el orden necesario a las actividades diarias. Es una falsa dicotomía dividir de modo tajante las actividades en importantes y no importantes. Obviamente, se distribuyen sobre un continuo, y algunas actividades importantes son aún más importantes que otras. En el contexto de la organización semanal, el establecimiento de prioridades de tercera generación pone orden en los objetivos cotidianos. Pero tratar de dar prioridad a las actividades antes de saber cómo se relacionan con nuestra idea de la misión personal y cómo se adecuan al equilibrio de la vida, no es efectivo. Tal vez se están estableciendo prioridades y realizando cosas que uno no quiere o no necesita hacer en absoluto. Empieza el lector a advertir la diferencia entre organizar la semana como administrador centrado en principios, gestionando el cuadrante 2, y planificando el día como un individuo centrado en alguna otra cosa. Empieza a percibir la tremenda diferencia que determinaría el centrarse en el cuadrante 2 sobre su nivel actual de efectividad. He experimentado en mi propia vida el poder de la organización centrada en principios, del cuadrante 2, y la he visto transformar las vidas de centenares de otras personas, y estoy convencido de que determina una diferencia, una importante diferencia positiva. Y cuanto más vinculemos las metas semanales a un marco de principios correctos y a un enunciado de misión personal, mayor será el aumento de efectividad. Vivirlo. Volviendo una vez más a la metáfora informática, si el hábito 1 dice, tú eres el programador, y el hábito 2 formula el programa, lo que propugna el hábito 3 es, vive el programa. Y vivirlo está primordialmente en función de nuestra voluntad independiente, nuestra autodisciplina, nuestra integridad y nuestro compromiso, no al servicio de metas y horarios a corto plazo ni del impulso del momento, sino de principios correctos y de nuestros valores más profundos, de lo que da sentido y contexto a nuestras metas, a nuestros horarios y a nuestra vida. A medida que se avanza en la semana, habrá sin duda momentos en que nuestra integridad tendrá que situarse en primer lugar. La tendencia a reaccionar satisfaciendo prioridades urgentes, pero no importantes de otras personas en la zona del cuadrante 3, o el placer de escapar al cuadrante 4, amenazará con ponerse por delante de las actividades importantes del cuadrante 2 que uno ha planificado. Nuestra concentración en principios, nuestra autoconciencia y la conciencia moral pueden proporcionar un alto grado de seguridad intrínseca, guía y sabiduría para usar la voluntad independiente y mantener la integridad respecto de lo verdaderamente importante. Pero como uno no es omnisciente, no siempre puede saber de antemano qué será lo verdaderamente importante. Por más cuidado que ponga en organizar la semana, habrá momentos en los que, como persona centrada en principios, tendrá que subordinar sus horarios programados a un valor superior. Si uno se centra en principios, puede hacerlo con una sensación interior de paz. En cierto momento,
uno de mis hijos se dedicó profundamente a la programación temporal y la eficiencia. Un día afrontó una agenda muy apretada, que incluía la asignación del tiempo minuto a minuto para cada actividad, como por ejemplo recoger algunos libros, lavar el coche y romper con Carol, su novia, entre otras cosas. Todo anduvo de acuerdo con la agenda hasta que llegó lo de Carol. Habían estado saliendo durante mucho tiempo y él finalmente llegó a la conclusión de que prolongar la relación era un error. De modo que, coherente con su modelo de eficiencia, programó una llamada telefónica de 10 a 15 minutos para decírselo. Pero la noticia resultó muy traumática para la joven. 1 hora y media más tarde seguían profundamente inmersos en una conversación intensa. Ni siquiera bastó una visita posterior. La situación fue muy frustrante para ambos. Digamos una vez más que, sencillamente, no se puede pensar en términos de eficiencia cuando se trata de personas. Se piensa en términos de efectividad con la gente y de eficiencia con las cosas. He tratado de ser eficiente con personas desagradables e impertinentes y no da resultado. He hecho la prueba de destinar 10 minutos de tiempo de buena calidad a un niño o un empleado para resolver un problema, y he descubierto que esa eficiencia crea nuevos problemas y pocas veces resuelve las preocupaciones más profundas. He visto a menudo muchos progenitores, en particular madres de niños pequeños, frustrados en su deseo de hacer muchas cosas, porque el tiempo se les va en satisfacer las necesidades de los chicos durante todo el día. Recordemos que la frustración está en función de nuestras expectativas y que nuestras expectativas son a menudo un reflejo en el espejo social, más que nuestros propios valores y prioridades. Pero si uno tiene profundamente interiorizado el hábito 2 en el corazón y en la mente, serán esos valores los que nos guíen. Se puede subordinar con integridad la agenda a los valores. Se puede adaptar, se puede ser flexible. Uno no debe sentirse culpable cuando no cumple con la programación horaria o cuando hay que cambiarla. Progresos de la cuarta generación. Una de las razones por las cuales la gente se resiste a utilizar herramientas para la administración del tiempo de tercera generación es que pierden espontaneidad, las personas se vuelven rígidas e inflexibles. Subordinan la gente a los horarios, porque el paradigma de eficiencia de la tercera generación de la administración no está en armonía con el principio de que las personas son más importantes que las cosas. La herramienta de la cuarta generación reconoce este principio. También reconoce que la primera persona que hay que considerar en términos de efectividad y no de eficiencia es uno mismo. Anima a dedicar tiempo al cuadrante 2, a comprender y centrar la vida en principios, a dar expresión clara a los propósitos y valores que se han escogido para dirigir nuestras decisiones diarias. Ayuda a equilibrar la vida. Ayuda a elevarse por encima de las limitaciones de la planificación diaria y organiza y programa en el contexto de la semana. Y cuando un valor superior entra en conflicto con lo que se ha planeado, permite usar la autoconciencia y la conciencia moral para conservar la integridad respecto de los principios y propósitos que uno ha determinado como los más importantes. En lugar de utilizar un mapa de ruta, estamos usando una brújula. La cuarta generación de autoadministración es más avanzada que la tercera en 5 aspectos importantes. Primero, se centra en principios. Más que adherirse al cuadrante 2 de una manera superficial, crea el paradigma central que nos permite considerar el tiempo en el contexto de lo que es realmente importante y efectivo. Segundo, está dirigida por la conciencia moral. Proporciona la oportunidad de organizar la vida utilizando la máxima capacidad en armonía con los valores más profundos. Pero también otorga la libertad de subordinar sosegadamente los horarios a los valores superiores. Tercero, define nuestra misión singular,
incluyendo valores y metas a largo plazo. Da dirección y propósito al modo en que transcurre cada día. Cuarto, ayuda a equilibrar la vida identificando roles y estableciendo las metas y programando las actividades de cada rol clave todas las semanas. Y quinto, proporciona un contexto más amplio por medio de la organización semanal, con adaptación diaria cuando es preciso, elevándose por encima de la perspectiva limitadora de un solo día y poniéndonos en contacto con nuestros valores más profundos a través de la revisión de nuestros roles clave. El hilo conductor de estos 5 progresos es el objetivo primario en las relaciones y resultados, y el objetivo secundario en el tiempo. La delegación, como aumentar PICP. Logramos todo lo que hacemos por medio de la delegación, en el tiempo o en otras personas. Si delegamos en el tiempo, pensamos en términos de eficiencia. Si delegamos en otras personas, pensamos en términos de efectividad. Son muchos los que se niegan a delegar en otras personas porque les parece que ello consume demasiado tiempo y esfuerzo, y que ellos mismos pueden realizar mejor la tarea. Pero delegar en otros con efectividad es tal vez la actividad que por sí sola potencia más nuestra fuerza. Transferir la responsabilidad a personas aptas y formadas nos permite dedicar nuestras energías a otras actividades importantes. La delegación significa desarrollo, tanto para los individuos como para las organizaciones. Al ya desaparecido J. C. Penney se le atribuye la afirmación de que la más sabia de las decisiones que tomó fue la de claudicar, después de haber comprendido que ya no podía hacerlo todo por sí mismo. Esa decisión, tomada hace mucho tiempo, hizo posible el desarrollo y crecimiento de centenares de comercios y millares de personas. Como la delegación involucra a otras personas, es una victoria pública y bien podría abordarse al tratar el hábito 4. Pero puesto que aquí nos estamos centrando en los principios de la administración personal, y que la capacidad para delegar en otros constituye la principal diferencia entre el rol de administrador y el de productor independiente, enfoco la delegación desde el punto de vista de las aptitudes para la administración personal. Un productor hace lo necesario para lograr los resultados deseados, para conseguir los huevos de oro. Una madre que lava los platos, un arquitecto que dibuja planos o una secretaria que mecanografía correspondencias son productores. Pero cuando una persona se establece y trabaja con personas y sistemas, y a través de ellos, para producir los huevos de oro, esa persona pasa a ser un administrador en el sentido interdependiente. La madre que delega en un hijo el lavado de los platos es una administradora. Un arquitecto que encabeza un equipo de otros arquitectos es un administrador. Una secretaria que supervisa a otras secretarias y a personal de la oficina es una administradora. Un productor invierte 1 hora de esfuerzo y produce una unidad de resultados, supongamos que sin pérdida de eficiencia. Un administrador, por otra parte, puede invertir 1 hora de esfuerzo y producir 10, 15 o 100 unidades por medio de la delegación efectiva. La administración consiste esencialmente en cambiar el punto de apoyo de la palanca, y la clave de la administración efectiva es la delegación. Delegación en recaderos. Existen básicamente 2 tipos de delegación, la delegación en recaderos y la delegación en encargados. La delegación en recaderos significa, vaya a buscar esto, vaya a buscar aquello, haga esto, haga aquello, y avíseme cuando esté hecho. La mayoría de las personas que son productores tienen un paradigma de delegación en recaderos. ¿Recuerda el lector a los macheteros de la selva? Ellos son los productores, se arremangan y hacen el trabajo. Aunque se les coloque en una posición de supervisión o administración, siguen pensando como productores. No saben cómo realizar una delegación completa, de modo que otra persona se comprometa a obtener resultados. Al estar centrados en los métodos, ellos mismos se hacen responsables de los resultados.
Una vez caí en la trampa del recadero, cuando nuestra familia fue a practicar esquí acuático. Mi hijo, un esquiador excelente, iba arrastrado por la lancha que conducía yo. Le pasé la cámara a Sandra y le dije que tomara algunas fotos. Primero le pedí que tratara de ser selectiva, porque nos quedaba poca película. Al caer en la cuenta de que no estaba familiarizada con la cámara, fui un poco más específico. Le indiqué que esperara a tener el sol delante de la lancha y a que nuestro hijo estuviera en alguna postura más espectacular. Pero cuanto más pensaba en la escasez de película y en su inexperiencia, más me preocupaba. Finalmente le dije, mira, Sandra, aprieta el botón cuando yo te diga, de acuerdo. Y me pasé los minutos siguientes gritándole, ahora, ahora, ahora no, ahora no. Tenía miedo de que si no la dirigía segundo tras segundo el resultado fuera malo. Esa fue una verdadera delegación en recaderos, una supervisión de los métodos uno por uno. Muchas personas delegan sistemáticamente de ese modo. Pero, ¿cuánto se consigue realmente? ¿Y cuántas personas se pueden supervisar o controlar cuando hay que participar en cada uno de los movimientos que hacen? Existe un camino mucho mejor, un modo más efectivo de delegar. Y se basa en un paradigma de apreciación de la autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la voluntad libre de los demás. Delegación en encargados. La delegación en encargados se centra en los resultados y no en los métodos. Permite a las personas elegir sus métodos y las hace responsables de los resultados. Al principio lleva más tiempo, pero se trata de tiempo bien invertido. Uno puede trasladar el punto de apoyo y aumentar su potencia mediante la delegación en encargados. La delegación en encargados supone la comprensión clara y el compromiso mutuo, desde el principio, acerca de las expectativas en 5 áreas. Resultados deseados. Crear una comprensión mutua y clara de lo que hay que lograr, concentrándose en el qué y no en el cómo, en los resultados, no en los métodos. Dedicar tiempo. Ser paciente. Visualizar el resultado deseado. Que la persona lo vea, lo describa, que elabore un enunciado matizado de cómo será y que diga cuándo más o menos habrá de alcanzarlo. Directrices. Identificar los parámetros dentro de los cuales debe operar el individuo. Estos serán los menos posibles para evitar la delegación de métodos, pero entre ellos tienen que contarse algunas restricciones importantes. No se pretende que una persona llegue a pensar que tiene una libertad considerable mientras alcance los objetivos, aunque viole alguna práctica o valor tradicionales. Esto aniquila la iniciativa y devuelve al individuo al credo del recadero, dígame lo que quiere que haga y lo haré, de cualquier modo. Si conoce las rutas que llevan al fracaso, identifíquelas. Sea franco y honesto, dígale a su encargado dónde están las arenas movedizas y los animales salvajes. Uno no pretende que todos los días alguien tenga que reinventar la rueda. Permitamos que las personas aprendan de sus errores o de los errores de otros. Señalemos las rutas potenciales de fracaso, lo que no hay que hacer, pero no digamos que hay que hacer. Que sean ellas las responsables de realizar lo necesario sin salirse de las directrices. Recursos. Identificar los recursos humanos, económicos, técnicos u organizacionales con los que la persona puede contar para el logro de los resultados deseados. Rendición de cuentas. Establecer las normas de rendimiento que se utilizarán en la evaluación de los resultados y los momentos específicos en que esa evaluación tendrá lugar. Consecuencias. Especificar lo que sucederá, lo bueno y lo malo, como resultado de la evaluación. Entre las consecuencias pueden contarse las recompensas económicas, las recompensas psicológicas, las diferentes asignaciones de tareas y los resultados naturales ligados a la misión general de la organización.
Hace algunos años, viví una experiencia interesante con uno de mis hijos. Tuvimos una reunión de familia, con el enunciado de misión familiar colgado en la pared para estar seguros de que nuestros planes estuvieran en armonía con nuestros valores. Estábamos todos. En una gran pizarra escribí nuestras metas, las cosas clave que queríamos hacer y las tareas que se desprendían de esas metas. Después pedí voluntarios para el trabajo. ¿Quién quiere ir a pagar la hipoteca?, pregunté. Yo fui el único que levantó la mano. ¿Quién quiere pagar el seguro? ¿La comida? ¿Los coches? Yo parecía tener un verdadero monopolio de las oportunidades. ¿Quién quiere darle de comer al bebé? En este caso hubo más interés, pero mi esposa era la única calificada para la tarea. A medida que pasábamos de un punto a otro de la lista, tarea por tarea, pronto resultó evidente que mamá y papá tenían semanas de más de 60 horas. Con ese paradigma en mente, algunas de las otras tareas adquirieron una perspectiva más adecuada. Stephen, mi hijo de 7 años, se ofreció para cuidar el jardín. Antes de dejar realmente a su cargo el trabajo, inicié con él un proceso completo de formación. Quería que tuviera una imagen clara en su mente de cómo era un césped bien cuidado, de modo que le llevé a ver el de nuestro vecino. Mira, hijo, le dije, ¿ves cómo el césped de nuestro vecino está verde y limpio? Esto es lo que perseguimos, verde y limpio. Ahora veamos el nuestro. ¿Ves los colores mezclados? Eso no es verde. Lo que queremos es verde y limpio. Ahora bien, ¿cómo conseguir que quede verde? Decídelo tú. Hazlo como quieras, salvo pintándolo. Pero te diré cómo lo haría yo. ¿Cómo lo harías, papá? Yo regaría con los aspersores. Pero tal vez tú quieras usar regaderas o una manguera. Para mí es lo mismo. Todo lo que pretendemos es que el color sea verde. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora hablemos sobre lo que es limpio, hijo. Limpio significa que no haya basura, ni papel, ni cordeles, ni huesos, ni ramas, ni nada que ensucie el lugar. Te diré lo que haremos. Limpiemos la mitad del jardín ahora mismo y se verá la diferencia. Cogimos 2 bolsas de papel y pusimos en ellas todos los desperdicios de un lado del jardín. Mira este lado y el otro. ¿Ves la diferencia? Esto se llama limpio. Espera, dijo. Veo un papel detrás de ese arbusto. Oh, muy bien. No había visto esa hoja de periódico allí atrás. Tienes buena vista, hijo. Ahora bien, antes de que decidas si vas o no a hacerte cargo de la tarea, permíteme que te diga algunas cosas más. Porque cuando tú te hagas cargo, ya no lo haré yo. Será tu trabajo. Eso se llama un encargo. Encargar significa una tarea con confianza. Yo te confío la tarea para que quede hecha. Entonces, ¿quién será tu jefe? Tú, papá. No, yo no. Tú eres el jefe. Tú te mandarás a ti mismo. ¿Te gusta que papá y mamá te regañen todo el tiempo? No. Tampoco a nosotros nos gusta regañarte. Uno se siente mal, ¿no es cierto? De modo que mándate tú a ti mismo. Ahora imagina quién será tu ayudante. ¿Quién? Yo, le dije. Tú me darás las órdenes. ¿Yo? Exactamente, pero mi tiempo para ayudarte es limitado. A veces no estoy en casa. Cuando esté aquí, me dirás cómo puedo ayudar. Haré todo lo que tú me digas. De acuerdo. Ahora, adivina quién habrá de juzgar tu trabajo. ¿Quién? Tú mismo. ¿Yo? Exacto. 2 veces por semana los dos recorreremos el jardín,
y tú podrás mostrarme cómo está evolucionando. ¿Cómo vas a juzgar? Verde y limpio. Muy bien. Lo instruí con esas 2 palabras durante 2 semanas antes de que me pareciera que ya estaba preparado para emprender la tarea. Finalmente llegó el gran día. ¿Hacemos el trato, hijo? Trato hecho. ¿Cuál es la tarea? Verde y limpio. ¿Qué es verde? Miró nuestro césped, que estaba empezando a verse mejor. Después señaló el césped del vecino. Es el color de su césped. ¿Qué es limpio? Sin desperdicios. ¿Quién es el jefe? Yo. ¿Quién es tu ayudante? Tú, cuando tengas tiempo. Era sábado. Y él no hizo nada. Domingo, y nada. ¿Quién es el juez? Yo. Daremos una vuelta 2 veces por semana y podré mostrarte cómo va la cosa. ¿Y qué es lo que buscamos? Que esté verde y limpio. En ese momento yo no mencioné ninguna bonificación. Pero no habría vacilado en asignar una bonificación a semejante encargo. 2 semanas y 2 palabras. Pensé que ya estaba preparado. Lunes. Nada. El martes, al salir en el coche hacia el trabajo, miré el terreno amarillento y desolado bajo el sol de julio. Seguramente lo hará hoy, pensé. Podía darme razones de que no hubiera hecho nada el sábado, porque ese fue el mismo día de nuestro acuerdo. También había razones para que no trabajara el domingo es para otras cosas. Pero no había excusas para el lunes. Y ya era martes. Sin duda tendría que hacerlo ese martes. Era verano. ¿Qué otra cosa tenía que hacer? Todo el día esperé ansiosamente el momento de volver a casa para ver lo que había sucedido. En cuanto di la vuelta a la esquina me topé con la misma escena que había dejado por la mañana. Y en el parque de la acera de enfrente estaba jugando mi hijo. Eso no era aceptable. Me sentí confuso y desilusionado por su modo de actuar después de 2 semanas de formación y de todos aquellos compromisos. En aquel jardín habíamos invertido mucho esfuerzo, orgullo y dinero, y ante mis propios ojos se estaba yendo al diablo. Además, el jardín de mi vecino estaba pulcrísimo y hermoso, y la situación empezaba a ser embarazosa. Me sentí dispuesto a volver a la delegación en Recadero, del tipo: hijo, ve ahí y recoge esa basura ahora mismo. De ese modo podía conseguir el huevo de oro. Pero, ¿qué pasaba con la gallina? ¿Qué sucedería con su compromiso interior? De modo que fingí una sonrisa y grité a través de la calle: hola, hijo. ¿Cómo estás? Muy bien, contestó. ¿Cómo marcha el jardín? Al hacer esa pregunta, rompía nuestro acuerdo. No era así como había establecido que debía hacerse la rendición de cuentas. No era eso lo que habíamos acordado. Entonces él también se sintió autorizado a no cumplir el pacto. Muy bien, papá, me dijo. Me mordí la lengua y esperé hasta después de la cena, y le propuse: hijo, hagamos lo que dijimos. Vayamos a recorrer juntos el jardín y tú podrás mostrarme cómo te va con tu encargo. En cuanto salimos de casa, empezó a temblarle la barbilla. Le brotaron lágrimas, y ya en medio del jardín se lanzó a llorar abiertamente. «Es tan difícil, papá». «¿Qué es tan difícil?», me pregunté interiormente. «Si no has intentado nada». Pero yo sabía lo que era difícil: la autoadministración, la autosupervisión. De modo que le propuse: «¿Puedo hacer algo para ayudar?». «¿Lo harías, papá?», gimoteó. «¿Cuál fue nuestro acuerdo?». «Dijiste que me ayudarías si tenías tiempo». «Tengo tiempo».
Entonces corrió a la casa y volvió con 2 bolsas. Me pasó una. ¿Podrías recoger esos desperdicios? Me señaló los restos del asado del sábado por la noche. Me ponen enfermo. Lo hice. Hice exactamente lo que me pedía que hiciera. Y fue entonces cuando el acuerdo quedó firmado en su corazón. Se convirtió en su jardín, en su encargo. Durante el verano, solo pidió ayuda 2 o 3 veces más. Cuidó del jardín. Mantuvo el césped más verde y más limpio que cuando era yo el encargado de cuidarlo. Se enfrentaba a sus hermanos o hermanas y llegaban a arrojar allí el envoltorio de un caramelo o un chicle. La confianza es la forma más elevada de la motivación humana. Saca a la luz lo mejor de la gente. Pero requiere tiempo y paciencia, y no excluye la necesidad de formar y desarrollar a las personas para que su competencia pueda elevarse al nivel de esa confianza. Estoy convencido de que, si la delegación en encargado se realiza correctamente, ambas partes se benefician y en última instancia se hace mucho más trabajo en mucho menos tiempo. Creo que una familia bien organizada, que ha dedicado efectivamente tiempo a delegar las cosas persona a persona, puede estructurar el trabajo de tal modo que cada uno pueda hacerlo todo en más o menos 1 hora al día. Pero ello supone la capacidad interior de querer administrar, y no solo producir. El objetivo está en la efectividad, no en la eficiencia. Desde luego, uno puede ordenar una habitación mejor que un niño, pero la clave está en que queremos capacitar al niño para que lo haga. Esto lleva tiempo. Uno mismo tiene que implicarse en la formación y el desarrollo. Lleva tiempo, pero qué valioso resulta ese tiempo más adelante. A largo plazo, ese tiempo se recupera. Este enfoque supone un paradigma completamente nuevo de la delegación. En efecto, cambia la naturaleza de la relación, el encargado se convierte en su propio jefe, gobernado por una conciencia moral que contiene el compromiso con ciertos resultados deseados. Pero también libera su energía creadora y la orienta hacia lo necesario, en armonía con principios correctos, para lograr esos resultados. Los principios implicados en la delegación en encargado son correctos y aplicables en todo tipo de situación y con todo tipo de personas. Con individuos inmaduros, hay que especificar menos resultados deseados y más directivas, identificar más recursos, realizar entrevistas más frecuentes de rendición de cuentas y aplicar más consecuencias inmediatas. Con personas más maduras, los resultados deseados pueden ser más desafiantes, hay menos directrices, una rendición de cuentas menos frecuente y criterios menos mensurables, pero más discernibles. La delegación efectiva representa tal vez el mejor indicador de la administración efectiva, simplemente porque es fundamental para el crecimiento personal y organizacional. El paradigma del cuadrante 2. La clave de la administración efectiva de uno mismo o de otros a través de la delegación no es una técnica, una herramienta o un factor extrínseco. Es algo intrínseco al paradigma del cuadrante 2, que capacita para ver a través del cristal de la importancia y no de la urgencia. He incluido en el apéndice B, véase, un ejercicio titulado Un día de cuadrante 2 en la oficina, que permitirá al lector descubrir en el escenario de la empresa con cuánto poder este paradigma puede influir en su efectividad. Cuando se trabaja en el desarrollo de un paradigma de cuadrante 2, se acrecienta la capacidad para organizar y ejecutar todas las semanas de la vida en torno de las prioridades más profundas, para poder hacer lo que se dice. No se dependerá de ninguna otra cosa o persona para la administración efectiva de la propia vida. Es interesante que los 7 hábitos pertenezcan todos al cuadrante 2. Todos abordan cosas de importancia fundamental que, si se emprenden de modo regular, determinan en nuestra vida una extraordinaria diferencia positiva. Sugerencias prácticas.
1. Identifique una actividad del cuadrante 2 que sabe que ha descuidado en su vida, una actividad que bien realizada tendrá un efecto significativo en su vida, personal o profesionalmente. Póngala por escrito y comprométase a realizarla. 2. Dibuje una matriz del tiempo y trate de estimar qué porcentaje de su tiempo destina a cada cuadrante. Después registre su uso del tiempo durante 3 días en intervalos de 15 minutos. ¿Cuán precisa fue su estimación? ¿Está satisfecho con el modo en que utiliza el tiempo? ¿Qué necesita para cambiar? 3. Haga una lista de las responsabilidades que podría delegar y de las personas que podrían hacerse cargo de ellas o que podrían formarse para asumirlas. Determine lo necesario para iniciar el proceso de delegación o formación. 4. Organice su próxima semana. A continuación, encontrará una muestra de la brújula semanal para poder organizar los 7 hábitos. Empiece por fijar sus roles y metas para la semana, y después convierta esas metas en un plan de acción específico. Al final de la semana, evalúe hasta qué punto su plan ha traducido sus valores y propósitos profundos con respecto a la vida diaria, y el grado de integridad que ha podido mantener respecto de esos valores y propósitos. 5. Comprométase a iniciar la organización semanal y reserve tiempo para hacerlo regularmente. 6. Convierta su herramienta de planificación actual en una herramienta de cuarta generación o consiga una de este último tipo. 7. Recorra el apéndice B, un día de cuadrante 2 en la oficina, para obtener una comprensión más profunda del efecto del paradigma del cuadrante 2.